Salió del baño con una toalla blanca ajustada a la cintura, el cabello aún mojado, la piel tibia por el vapor. Caminaba descalzo, sin apuro, sin saber que Rodrigo lo estaba mirando desde la cocina, o quizás sí lo sabía. Rodrigo sujetaba un vaso de agua con las dos manos, como si eso pudiera distraerle del cuerpo que tenía frente a él. No era la primera vez que lo veía así, pero era la primera vez que se permitía mirar de verdad. Leonel se detuvo un segundo en el pasillo. Se estiró el cuello, sacudió el cabello húmedo, levantó la mirada y la cruzó con la de Rodrigo. No dijo nada. Solo lo miró. Un silencio espeso llenó el espacio entre los dos. Rodrigo apartó la vista, incómodo, como si acabara de cometer una falta. Entró a su cuarto y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Llevaban apenas 2 semanas conviviendo, pero todo en ese departamento se había alterado. Antes, Rodrigo vivía solo, con reglas, rutinas, horarios. Ahora, había música en la cocina, libros sobre el sofá, el sonido de una risa cada vez que Leonel se enganchaba viendo videos en el celular. No era exactamente molesto, pero era nuevo, invasivo, vivo. Leonel era el hermano menor de Mariela, la amiga de toda la vida de Rodrigo. Fotógrafo, libre, caótico. Ella le había pedido el favor casi sin darle opción. Solo por unos meses hasta que resuelva lo del arriendo. Te lo juro que no molesta. Es buena gente. Tú sabes que no te pediría esto si no fuera importante. Rodrigo aceptó más por lealtad que por ganas, o quizá por algo que no se atrevía a nombrar. Esa tarde lluviosa, cuando lo vio salir del baño, todo se desordenó en su cabeza. Intentó convencerse de que era una reacción absurda, fruto del encierro, del cansancio, de la rutina rota. Pero el cuerpo no miente. La tensión le quedó atrapada en el pecho. Esa noche no durmió bien. Al día siguiente, Leonel dejó una nota junto al termo del café. Buen día, señor Estructura. Fui a tomar fotos al centro. Vuelvo para el almuerzo. Rodrigo sonrió sin querer. Se sintió estúpido por haber sonreído. El sábado, mientras Rodrigo organizaba unos informes en la mesa del comedor, Leonel pasó por detrás y le tocó el hombro sin darse cuenta. Fue un roce mínimo, pero bastó. Rodrigo cerró la laptop y se fue a su habitación con el pulso acelerado. Esa noche soñó con él. No con escenas explícitas, sino con detalles. El olor de su piel, la forma en que lo miraba, la voz cantando bajito en la cocina. Se despertó con una inquietud que no sabía dónde meter. El domingo llovía. Otra vez. Rodrigo preparó café temprano con la esperanza de tener un momento tranquilo a solas, pero Leonel ya estaba despierto, sentado en el suelo del balcón, con una libreta en las piernas y una copa de vino en la mano. Eran las 10 de la mañana. Rodrigo pasó caminando, intentando no hacer ruido, pero Leonel lo notó. ¿Estás huyendo de mí?, preguntó sin levantar la vista de la libreta. Rodrigo se quedó quieto, tragó saliva. Huyo del clima, odio estos días. Leonel sonrió apenas, cerró la libreta y lo miró de frente. Pensé que ya éramos amigos, dijo con tono suave, sin reproche. Rodrigo no supo qué responder. Estaban lejos de ser solo amigos, pero tampoco era nada. Era un limbo que lo desesperaba. Leonel empujó la copa de vino con el pie hacia él. Siéntate, está bueno. Rodrigo dudó, pero lo hizo. Se sentó a su lado, tomó la copa y bebió. El sabor era fuerte, ácido, seco, como el momento. Se quedaron allí un buen rato, sin hablar demasiado. Leonel le mostró algunas fotos que había tomado. Gente en la calle, una pareja de ancianos compartiendo un paraguas, un niño dormido en el asiento del metro. ¿Cómo haces para ver todo eso?, preguntó Rodrigo. Leonel lo miró. La mayoría no ve, solo mira por encima, pero cuando decides ver de verdad, las cosas cambian. Rodrigo sintió que le hablaba a él, a todo lo que llevaba años evitando, a lo que apenas ahora empezaba a filtrarse como una grieta que no podía tapar. Esa noche se quedó mucho tiempo despierto. No sabía si quería que Leonel lo mirara así, o si le daba miedo lo que pudiera encontrar. El lunes encontró una foto sobre su escritorio. Era él, Rodrigo, en la ventana, mirando hacia afuera. No recordaba que le hubieran tomado esa imagen. Estaba desenfocado, pero había algo honesto en esa pose, vulnerable. En la parte de atrás, una palabra escrita a mano, intimidad. Quiso preguntarle cuándo la había tomado, por qué, qué significaba. Pero no lo hizo. Guardó la foto en el cajón y se quedó mirando la pared durante varios minutos, con el estómago apretado. El martes, Rodrigo volvió más temprano del trabajo. Al abrir la puerta, escuchó música suave y el sonido de agua corriendo. Leonel estaba en la ducha otra vez. La puerta del baño, como siempre, entreabierta por el vapor. El olor del jabón llenaba el pasillo.
Rodrigo pasó por la cocina, agarró un vaso, trató de pensar en cualquier otra cosa, pero no podía. Se detuvo frente a la puerta entreabierta, como si el cuerpo se le moviera solo. No entró, no dijo nada, pero algo dentro de él cambió. Fue un momento breve, silencioso, y sin embargo fue el inicio de todo. La tensión seguía creciendo. No por lo que hacían, sino por todo lo que no decían, lo que se quedaba en el aire. Rodrigo estaba atrapado entre lo que sentía y lo que no sabía cómo manejar. Se volvió más irritable, más callado. Leonel lo notó, pero no lo presionó. Le daba espacio como si supiera que eso era lo que necesitaba. El miércoles por la noche, Rodrigo encontró a Leonel durmiendo en el sofá, con la cabeza inclinada hacia un lado y un libro sobre el pecho. La televisión estaba encendida, sin volumen. Se quedó observándolo desde la puerta. Pensó en acercarse, en despertarlo, en decir algo. Pero no lo hizo. Se fue a su cuarto, cerró la puerta, se acostó sin sacarse la ropa. En la oscuridad, imaginó cómo sería si las cosas fueran distintas, si se atreviera a dejarse ver, si pudiera decir en voz alta lo que su cuerpo ya gritaba en silencio. No durmió esa noche. Al día siguiente, mientras se afeitaba, se miró al espejo como si se viera por primera vez. No el rostro, la expresión. Había algo nuevo allí, algo que ya no podía esconder. Y por primera vez en mucho tiempo supo que estaba en peligro. El tipo de peligro que no viene de afuera, sino de adentro. El que te cambia la vida. Y ya no estaba seguro de querer salvarse. Rodrigo volvió a casa pasada la medianoche. Había salido con compañeros de trabajo, intentando llenar el silencio que lo perseguía últimamente, pero ni el ruido del bar, ni el alcohol barato, ni las conversaciones vacías lograron apagar lo que se había encendido dentro de él. Al entrar al departamento, notó que todas las luces estaban apagadas, excepto la del balcón. Desde allí salía un halo cálido. Se acercó en silencio. Leonel estaba sentado en el suelo, con una copa de vino en la mano y los pies descalzos. Llevaba puesta una sudadera vieja, la capucha caída sobre los hombros. Tenía los ojos cerrados. Parecía estar escuchando algo solo suyo. Rodrigo se quedó un segundo mirándolo, indeciso. Dio un paso. El sonido lo delató. ¿Volviste?, preguntó Leonel sin abrir los ojos. Sí, respondió Rodrigo apoyándose contra el marco de la puerta. Silencio. ¿Querés un poco de vino?, ofreció Leonel sin girarse. Rodrigo dudó, pero asintió. Caminó hasta él, se sentó a su lado. Leonel le pasó la copa. Rodrigo bebió, el mismo vino seco del otro día. No entiendo cómo podés tomar esto, bromeó, intentando suavizar la tensión. No se trata del vino, respondió Leonel. Se trata del momento. Rodrigo no dijo nada. Miró hacia la ciudad que desde allí se veía apagada, inmóvil. Se escuchaba algún bocinazo lejano, pero dentro del balcón todo estaba suspendido. ¿Sabes que me pasa algo raro con vos?, dijo Leonel, sin mirarlo. Rodrigo giró la cabeza. No sé si me tenés miedo o si te estoy incomodando, pero sentís algo. Yo lo veo. Rodrigo tragó saliva. No es miedo, dijo. Entonces, ¿qué es? Es confusión. Leonel lo miró. No como alguien que exige respuestas, sino como quien simplemente está dispuesto a escuchar la verdad. Rodrigo bajó la vista. No estoy acostumbrado a esto, dijo. A que alguien me vea. Leonel dejó la copa sobre el suelo, despacio. Entonces, empecemos por eso. Yo te veo, pero no te estoy apurando. Un silencio los envolvió. Rodrigo sintió algo moverse dentro, una mezcla de alivio y vértigo. Leonel estiró el brazo sin tocarlo, pero dejándolo cerca. Si alguna vez querés hablar, estoy acá. Rodrigo no respondió, pero su cuerpo no se alejó. Esa noche no hubo confesiones ni gestos dramáticos. Solo dos hombres sentados bajo una luz suave, compartiendo una copa y un silencio distinto. Uno que no pesaba, uno que abrazaba. Al día siguiente, Rodrigo encontró una nota sobre la mesa. Voy a estar todo el día afuera. Mariela viene a almorzar. Nos vemos más tarde. Aprovechó para ordenar el departamento. No por obligación, sino para tener algo que hacer. A las 2 de la tarde, el timbre sonó. Mariela entró con su energía de siempre, hablando rápido, riendo fuerte, llenando el espacio. ¿Y Leonel?, preguntó apenas cruzó la puerta. Salió temprano. Dijo que llegaba más tarde. Almorzaron juntos entre recuerdos y bromas. Rodrigo se sintió a salvo por un rato. Mariela era un refugio, pero también era una testigo peligrosa. Lo conocía demasiado. En medio de la comida lo miró con una ceja levantada. Che, ¿todo bien con mi hermano? Rodrigo se tensó. ¿Por qué lo decís? Te noto raro, distinto, y Leonel está como más tranquilo, más él. Rodrigo se encogió de hombros. Nos estamos acostumbrando a convivir, supongo. Mariela sonrió, pero no insistió. Minutos después cambió de tema.
Ah, se me olvidaba. Leo está con un nuevo proyecto de fotos. Se llama Formas de Intimidad. Quiere capturar momentos que no son evidentes, gestos, miradas, silencios. Te debería retratar a vos. Quiero ver cómo derrumba esa pose de piedra que tenés siempre. Rodrigo rió incómodo, pero por dentro algo se le tensó. No sabía si eso era una invitación o una advertencia. Esa noche, Leonel volvió con la cara enrojecida por el sol. Dejó la cámara sobre la mesa y se sirvió agua. ¿Cómo estuvo Mariela?, preguntó. Directa como siempre. Leonel sonrió. ¿Y te dijo que quiero retratarte? Rodrigo asintió. No soy fotogénico. No se trata de eso, dijo Leonel. Quiero capturar lo que no se ve a simple vista. Rodrigo guardó silencio. Algo en esa frase lo golpeó. Te aviso si un día me animo. Leonel no presionó. Al día siguiente, Rodrigo se despertó con un sobresalto. Había soñado otra vez con él, pero esta vez era distinto. En el sueño, Leonel se acercaba, le tocaba el rostro y le decía algo que no lograba recordar. Al abrir los ojos, sintió el corazón acelerado. Pasó el resto del día como si caminara con un peso invisible. En el trabajo no logró concentrarse. En el almuerzo no tenía apetito. Al llegar a casa, Leonel no estaba. Encontró una playlist abierta en la computadora. Canciones suaves, de esas que hablan sin letra. Se sirvió un vaso de agua, se sentó en el sofá y esperó. No sabía qué. Cuando Leonel llegó, Rodrigo se levantó sin pensar. ¿Tenés un minuto? Leonel lo miró, sorprendido por el tono. Claro. Rodrigo dudó. Se acercó, le mostró la foto que había dejado días antes, esa donde él aparecía en la ventana, desenfocado. ¿Cuándo tomaste esto? Esa tarde que llovía. No sabías que estaba siendo visto. Eso es lo que me incomoda. No sé si quiero que me veas así. Leonel se cruzó de brazos. Rodrigo, si de verdad no querés que te vea, decímelo y me voy. Pero no finjas que esto no está pasando. Rodrigo bajó la mirada. Estaba cansado de fingir. No quiero que te vayas. Leonel dio un paso. Se detuvo a 1 metro. Entonces quédate, pero quédate de verdad. Rodrigo asintió apenas. Fue suficiente. No se tocaron, no se besaron. Pero fue la primera vez que Rodrigo dejó caer una de sus paredes, y Leonel lo entendió. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, Rodrigo sintió que las manos no le temblaban tanto, que el aire era más fácil de respirar. Leonel tarareaba una canción en voz baja. Rodrigo la reconoció y sonrió. Algo había empezado a cambiar. Y ya no quería volver atrás. La cámara ya estaba montada cuando Rodrigo llegó del trabajo. El trípode apuntaba hacia un espejo grande, apoyado contra la pared del salón. La luz del atardecer entraba desde un costado, suave, filtrada por las cortinas. Leonel estaba sentado en el suelo, con una camiseta vieja y las manos inquietas. Lo esperaba. Rodrigo no dijo nada, dejó las llaves, aflojó el nudo de la corbata y se acercó despacio. ¿Estás seguro?, preguntó Leonel sin moverse. Sí. Pero no me digas cómo pararme, ni qué cara hacer, solo saca lo que veas. Leonel asintió. No sonrió. No hizo ningún comentario. Se levantó, ajustó el enfoque y tomó la primera foto sin aviso. Rodrigo estaba de pie mirando al piso. La segunda fue con los ojos cerrados. La tercera directamente a la lente. ¿Qué ves?, preguntó Rodrigo con la voz baja. Leonel bajó la cámara. Veo a alguien que se está permitiendo. Alguien que tiene miedo pero también valor. Alguien que aprendió a esconderse. Y ahora no quiere seguir haciéndolo. Rodrigo tragó saliva. Se sentó en el suelo de frente al espejo. ¿Y cuando me mirás sin la cámara? Leonel no respondió enseguida. Caminó hacia él. Se agachó cerca sin tocarlo. Veo a alguien que podría amar si me dejara. El silencio se volvió espeso. Rodrigo lo sintió en el pecho, en la espalda, en la garganta. No dijo nada. No hacía falta. Estiró la mano y la apoyó sobre la de Leonel. Despacio, con una delicadeza torpe. Quedaron así un rato, mirándose. Esa noche no se besaron. No cruzaron ninguna línea física. Pero algo se rompió. O se abrió, o ambas. Leonel preparó la cena. Rodrigo puso la mesa. Comieron en silencio, pero no un silencio incómodo. Era ese tipo de calma que aparece cuando ya no hace falta explicar. Al día siguiente, Rodrigo despertó temprano. Aún era de noche. Se quedó un rato mirando el techo, escuchando el sonido lejano del tráfico, preguntándose qué era exactamente eso que estaba empezando. Luego recibió una llamada de su madre. Iría a visitarlo el fin de semana. Solo por el día. Quiero verte. Conocer tu departamento. Rodrigo se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Dijo que sí. Colgó. Y se quedó mirando la pantalla del teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. No le preocupaba la visita en sí. Le preocupaba la presencia de Leonel.
lo que significaba, lo que podía revelar, aunque ninguno dijera una palabra. Esa noche, mientras lavaba los platos, se lo dijo. Mi mamá viene el sábado. Leonel, sentado en la barra de la cocina, levantó la vista. ¿Querés que no esté? Rodrigo se secó las manos, lo miró. No lo sé, creo que todavía no estoy listo. Leonel asintió. No había juicio en su cara, solo comprensión. No hay apuro, no nos rompemos de un día para otro, nos desarmamos de a poco. Esa frase quedó flotando en el aire. Rodrigo la repitió mentalmente varias veces durante la semana. Nos desarmamos de a poco. El viernes, al volver del mercado, tropezó en la vereda con una baldosa suelta. Cayó de rodillas, rasguños, un poco de sangre, el pantalón roto. Un señor lo ayudó a levantarse. No era grave, pero dolía. Al llegar a casa, Leonel lo vio entrar rengueando. ¿Qué pasó? Nada, me caí, no es para tanto. Leonel no aceptó esa respuesta. Trajo el botiquín, lo sentó en el sofá y se arrodilló frente a él. Limpió la herida con cuidado, le sopló suave. Puso un apósito. No dijo nada más hasta que terminó. Siempre haces lo mismo, dijo entonces. Fingís que no pasa nada, que estás bien, pero conmigo no hace falta. Rodrigo lo miró. Por un instante quiso llorar, no de dolor sino de ternura, de alivio. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de vos? Preguntó, de repente. ¿Qué? ¿Qué me ves? Que me ves incluso cuando yo no quiero que me vean, y no sé cómo manejar eso. Leonel sonrió apenas. Solo te veo porque vos lo permitís. Y tener miedo está bien. Yo también tengo miedo. Rodrigo se quedó en silencio. Ese intercambio fue más íntimo que cualquier contacto físico. Esa madrugada se desató una tormenta. Rayos, lluvia intensa. Rodrigo se levantó, fue a la sala. Encontró a Leonel dormido en el sofá, con un libro sobre el pecho. La luz del velador seguía encendida. Se sentó al lado. Lo observó unos segundos, le sacó el libro con cuidado. Leonel abrió los ojos, apenas. ¿Todo bien?, murmuró. Rodrigo dudó. Quédate conmigo esta noche, no quiero dormir solo. Leonel no respondió. Solo se levantó, agarró el almohadón y lo siguió. Durmieron en la misma cama, espalda contra espalda, sin tocarse al principio, pero en algún momento Rodrigo buscó su mano en la oscuridad, la encontró, la sostuvo, y así se quedaron. Cuando despertó, su madre ya estaba en camino. Leonel salió temprano como habían acordado, pero antes de irse dejó un papel en el armario. Va a doler un poco, pero podés con eso. Yo creo en vos. Rodrigo lo leyó en silencio. Luego lo guardó en la billetera. Su madre llegó, recorrió el departamento, comentó sobre los precios de los cafés en la zona, criticó el tráfico, preguntó si comía bien. Rodrigo respondía con monosílabos, evitando el tema que le ardía bajo la piel, hasta que ya no pudo. Hay algo que tenés que saber, dijo mientras servía café. Ella lo miró, seria. Estoy empezando a sentir cosas por alguien, y no es lo que vos esperás. Silencio. Es un hombre. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un suspiro largo. Rodrigo, siempre fuiste terco, pero sos mi hijo, y aunque me cueste entender, yo te quiero. No fue un abrazo, no fue aceptación total, pero no fue rechazo, y por ahora eso alcanzaba. Cuando Leonel volvió al anochecer, encontró a Rodrigo en el balcón mirando el cielo. ¿Cómo te fue? Rodrigo lo miró, sonrió leve. Difícil, pero necesario. Leonel se sentó a su lado. No hablaron más. Rodrigo apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese gesto simple, sin palabras, se sintió un poco más libre. Esa noche no llovía. Pero el aire tenía algo de tormenta. Rodrigo volvió del trabajo con un libro en la mano, uno que no pensaba comprar. Lo había visto en la vidriera y lo agarró sin pensarlo. Poemas de amor. Algo que antes jamás hubiera considerado. Pero ahora las cosas eran distintas. Leonel estaba en el sofá leyendo una revista. Tenía las piernas recogidas, una manta sobre los pies y una taza de té entre las manos. Cuando vio a Rodrigo con el paquete, alzó una ceja. ¿Trajiste vino? Rodrigo negó con la cabeza sonriendo. Palabras, a veces sirven más. Dejó el libro sobre la mesa y fue a cambiarse. No necesitaban decir mucho. Ambos sabían que algo había cambiado desde la visita de la madre. Ya no se escondían en gestos neutros o silencios evasivos. Ahora había espacio. No todo, no aún. Pero lo suficiente. Esa noche cenaron sin prisa. Compartieron la tarea de cocinar, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Leonel encendió una playlist suave, instrumental. Cuando terminaron, apagaron las luces del comedor y se sentaron en el suelo de la sala, con una vela encendida y el libro entre ellos. Leonel lo abrió al azar. «Lee uno», pidió con la voz baja. Rodrigo dudó, aclaró la garganta.
Hay un amor que no grita. Se insinúa. Se esconde en los ojos, en el gesto que casi no se nota. Ese amor, cuando se muestra, no incendia, calienta, y por eso transforma. Leonel cerró los ojos, no lloró, pero sus ojos se llenaron. Creo que esperé mucho tiempo para escuchar algo así. Rodrigo se quedó mirándolo, y entonces, sin anunciarlo, se acercó. Llevó la mano al rostro de Leonel, lento, como si pidiera permiso. Leonel no se movió. Apenas lo miró como si supiera lo que venía. El beso no fue urgente. Fue denso, silencioso, una mezcla de miedo y certeza, un estoy acá sin palabras. Cuando se separaron, no hablaron. Se quedaron con los ojos cerrados, respirando el mismo aire. Leonel apoyó la frente contra la de Rodrigo. Esto es lo que esperaba. Rodrigo asintió. No sabía que podía ser así. Durmieron abrazados en el sofá. No hubo sexo, no había apuro. Era otra cosa, algo más profundo, una entrega nueva. A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó primero. Vio a Leonel dormir, tranquilo, con la boca entreabierta y el pecho subiendo y bajando en calma. Se levantó sin hacer ruido, puso agua a hervir, cortó pan, preparó café. Cuando Leonel entró a la cocina, con el cabello revuelto y los ojos aún pesados, Rodrigo lo abrazó por detrás. «Me gusta esto», dijo Leonel. «¿El café?» «No, despertar con vos». Salieron a caminar. Fueron a la feria, compraron flores, frutas, pan artesanal. La gente los miraba de reojo, pero Rodrigo no bajaba la vista. Mantuvo la mano de Leonel firme, y eso, para él, ya era una revolución. Días después, Mariela pasó a visitarlos. Apenas vio cómo se miraban mientras cocinaban, sonrió sin preguntar nada. «Yo siempre lo supe. Solo no sabía cuándo iban a darse cuenta». Rodrigo la abrazó fuerte, Leonel también. Esa noche, sentados en el balcón, Rodrigo le dijo algo que llevaba días sintiendo. «Nunca nadie me miró como vos me mirás. Nunca nadie me hizo querer quedarme». Leonel le tocó el rostro, con ternura. «Yo no quería cambiarte, solo quería que puedas ser quien sos». Rodrigo respondió sin dudar. «Y ahora lo soy». El lunes, Rodrigo recibió un correo. Era de su jefe. Le ofrecían una promoción. Cargo nuevo, más dinero, pero con traslado, a Monterrey. Se quedó quieto frente a la pantalla, con las manos frías. No lo comentó de inmediato. Necesitaba entender qué sentía primero. Pasó 2 días en silencio. Leonel notó algo, pero no insistió. El miércoles por la noche, sentados en el balcón, Rodrigo finalmente habló. «Me ofrecieron una promoción. Es importante, pero es en otra ciudad». Leonel no se sorprendió, solo lo miró. «¿Y qué querés hacer?» Rodrigo tardó en responder. «No lo sé». Silencio. «Por primera vez en mi vida no tengo idea». Leonel asintió. «Estás en tierra nueva. Es normal. Solo no dejes que el miedo decida por vos». Esa frase lo siguió todo el jueves. Rodrigo no podía concentrarse. Pensaba en el trabajo, en la ciudad, en la posibilidad de empezar de nuevo. Pero sin Leonel. El viernes salieron juntos al parque. Leonel quería sacar fotos del otoño. Rodrigo lo acompañó sin decir nada. Mientras caminaban entre árboles amarillos, Leonel se agachaba, cambiaba lentes, buscaba ángulos. Rodrigo lo observaba, más al fotógrafo que al paisaje. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de la fotografía?», preguntó Leonel sin mirarlo. «¿Qué?». «Que captura un instante que nunca más va a repetirse, pero igual se queda con vos. Aunque no dure, queda». Rodrigo se quedó callado. Esas palabras le tocaron algo. Esa noche no durmió. Se levantó antes del amanecer. Fue a la mesa, buscó una libreta y escribió una carta corta, pero directa. Habló del miedo, del cambio, de lo que Leonel había despertado en él. Terminó con una frase. «No sé qué viene. Pero sí sé que no quiero soltar lo que tenemos por un cargo más. La vida no es una planilla. Vos me lo enseñaste». Dejó la carta sobre el almohadón. Salió a correr. Cuando volvió, Leonel estaba en la cocina, leyendo el papel. Lo miró sin decir palabra, luego sonrió. Un gesto pequeño, pero lleno. «Entonces te vas a quedar». Rodrigo asintió. «No solo por vos, por mí, porque ahora sé lo que me hace bien, y es esto, acá, con vos». Esa noche bailaron en la sala con una canción vieja que salió al azar en la radio. No importaba la letra, solo el ritmo. Se besaron sin apuro, cocinaron juntos, rieron, durmieron abrazados, con las ventanas abiertas y el frío entrando suave. Rodrigo entendió que esa decisión, esa elección, era su mayor acto de libertad, y que no necesitaba más certezas, solo presencia, y él ya la tenía. Semanas después de haber decidido quedarse, Rodrigo ya no sentía ese peso invisible que lo acompañó tantos años. No era que todo fuera perfecto, pero había una paz nueva, una calma real. No de esas que se fingen en redes, sino la que se construye desde adentro.
Las mañanas ahora tenían olor a café recién hecho, música suave y risas espontáneas. Leonel se levantaba unos minutos antes, pero no para irse, sino para quedarse mirándolo dormir. Rodrigo decía que era ridículo, que qué le veía, y Leonel respondía siempre lo mismo. Hay poesía en vos cuando dormís. Rodrigo, en cambio, se sorprendía descubriendo belleza en cosas que antes ni notaba. Cómo Leonel organizaba los libros según el color del lomo, cómo bailaba solo al lavar los platos, cómo acariciaba con los ojos a todo lo que fotografiaba. Aún había inseguridades, nadie cambia de piel sin rosaduras. A veces, en espacios públicos, Rodrigo sentía miradas que lo incomodaban, como aquella noche en un bar del centro, en el cumpleaños de un amigo de Leonel, donde varias personas los observaron al pasar. No dijeron nada, pero sus ojos hablaban demasiado. Antes, Rodrigo se habría encogido, habría soltado la mano, pero ahora no. Respiró hondo y la sostuvo más fuerte, no para desafiar, sino para no soltarse de sí mismo. Leonel lo entendía. No lo apuraba. Sabía que amar a alguien como Rodrigo requería paciencia, pero no la que espera un cambio, la que camina al lado, aunque el otro vaya más lento. Un viernes de otoño, Leonel propuso una escapada al interior. Un lugar con bosque, aire limpio y caminos de tierra. Quería fotografiar árboles torcidos, de esos que crecen raro por el viento, pero que igual siguen en pie. «Me recuerdan a nosotros», dijo sonriendo. Rodrigo se rió, pero aceptó. El lugar era simple. Una cabaña sin internet, con chimenea y olor a madera húmeda. Caminaron por senderos de hojas secas. Se tomaron fotos sin posar. Compartieron pan casero con mermelada hecha ahí mismo. No hablaban del futuro. No hacían planes. Solo estaban. Una tarde se acurrucaron frente a la chimenea bajo una misma manta. Leonel sacó su cuaderno de anotaciones, donde escribía frases, ideas, cosas que lo tocaban. «¿Sabes qué me inspiras?», dijo sin levantar la vista. Rodrigo giró la cabeza. «¿Por qué?». «Porque te vi transformarte. Y eso me recuerda que la valentía no es un salto. Es un proceso. Amar también es aprender a confiar. Y vos aprendiste». Rodrigo se quedó en silencio, tomó la taza caliente con ambas manos. «Toda mi vida pensé que amar era peligroso, que mostrar lo que uno sentía era debilidad. Pero con vos entendí que el amor es lo más fuerte que hay, porque te obliga a bajar las defensas y a quedarte cuando sería más fácil huir». Leonel apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada más. El fuego crepitaba suave. Al regresar a Ciudad de México, Rodrigo ya no evitaba los temas importantes. Si su madre llamaba, él no esquivaba. Si alguien preguntaba, decía, «Estoy con alguien que me hace bien». No lo gritaba, pero tampoco lo ocultaba. Un día, Leonel le mostró las primeras fotos de su nueva exposición. Fragmentos de verdad. No eran retratos típicos. Eran miradas, gestos, manos entrelazadas, cuerpos que se tocaban apenas. Y en medio de ellas había varias de Rodrigo. Siempre de costado. Siempre en momentos espontáneos. «No sabía que habías tomado estas», dijo Rodrigo sorprendido. «Justo por eso me gustan, porque no posás. Porque sos vos, sin más». La inauguración fue un jueves por la noche. Rodrigo fue con él. Caminaban por la galería entre cuadros y gente desconocida. Algunos se detenían frente a las fotos. Otros leían los títulos en voz baja. Nadie sabía quién era Rodrigo, hasta que Leonel, en medio de una conversación, lo dijo. «Él es Rodrigo, y es la mejor parte de mi historia». Rodrigo lo miró. No se encogió, no se escondió, solo sonrió, y respondió. «Y él me enseñó a verme como soy». Esa noche, al volver, caminaron en silencio. La ciudad estaba tranquila, el aire frío. Al llegar al departamento, se sacaron los zapatos, dejaron las llaves y se tiraron en el sofá. Leonel cerró los ojos. Rodrigo lo miró. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella primera vez que lo vio salir del baño, con una toalla y una sonrisa sin culpa. Entonces tenía miedo. Ahora, no. Ahora ya no había ni suelo que lo frenara, ni techo que lo limitara. Había amor. Y eso era más que suficiente.